Excelente biografía en el primer tomo, introducción y notas de José Luis Martínez. Podemos ver aquí algunos pequeños fragmentos que les voy a dar a conocer. ¿Se acuerdan que quedamos que ya, pues en lugar de ver toda la biografía completa, íbamos a estar viendo trabajo, obra, descripción de su biografía, el alcance de pues esta forma notable que tenía de conducir la educación en nuestro país? Y eso fue el fundador prácticamente de la Universidad Nacional de México en el año de 1910. Pipín, mucho gusto que estés en Periscope. Y decíamos, algunos pequeños fragmentos de su obra, me voy a dar a la tarea de leerlos, para que también les comente lo que Enrique Krause, en las obras que tiene acerca de la cara o las caras de la historia, en su primera versión, hace una referencia especial. Por supuesto que tenemos a los ateneístas. Justo Sierra fue positivista. ¿Y qué creen? Impulsó el humanismo, porque le dio la oportunidad a grandes pensadores mexicanos, que se los voy a señalar en este momento. Los he venido repitiendo porque acuérdense, nuestra primera, o de aquellas primeras entregas que hicimos, fue el Ateneo de la Juventud, que ahora es el Ateneo Nacional de México, que está presente en más de 15 entidades federativas, y que hacemos un nuevo llamado a todos nuestros amigos de aquí en Morelos para que se unan a este programa, que si quieren venir, tienen aquí un espacio, una mano extendida. Nuevamente les hago este recordatorio para que se vengan con nosotros a platicar de don Antonio Caso, de don Isidro Favela, de Nemesio García Naranjo, de Enrique González Martínez, de Carlos González Peña, de don Alfonso Reyes Ochoa, don Alfonso Teja Sabre, don Julio Torri, don José Vasconcelos y don Pedro Enríquez Ureña. Todos ellos, en esta primera fase extraordinaria del año de 1909, fundadores todos ellos del Ateneo, sobre todo al impulso, al interés de la educación, de hacer un plan de evangelización, como don Justo Sierra lo pensó, pues se le adelanta a José Vasconcelos, que después toma la idea y la iniciativa, y ya más allá de los años pues, de la Revolución, después de los 1910, 17, ya después de que está fundada la Universidad Nacional de México, él también evangeliza en todo el país, lleva la difusión de la cultura. Imagínense ustedes las limitantes que había en los medios, pues si la comunicación escasamente se hacía por telégrafo o por ferrocarril o por algún transporte, no había el sistema carretero que tenemos el día de hoy, solamente teníamos un buen ferrocarril que nos legó don Porfirio Díaz. Antonio Castro Leal, uno de los 7 sabios, Alberto Vázquez del Mercado, otro sabio, Vicente Lombardo Toledano, ya los vimos algunos de ellos, Manuel Gómez Morín, ¿sí? Teófilo Olea y Leiva, don Alfonso Caso y Jesús Moreno Vaca. Todos ellos forman este extraordinario conjunto de pensadores mexicanos, de extraordinarios, incluidos pintores, como fue Diego Rivera, formó parte del Ateneo de la Juventud. Se buscó consensar, buscar gente que pudiera expresar la cultura mexicana a través de los murales en la Secretaría de Educación Pública o en la Escuela Nacional Preparatoria, esos murales de Clemente Orozco también, por supuesto, de David Alfaro Siqueiros, que hasta la fecha nos regulan la óptica de nuestro país después de la Revolución Mexicana. Y decíamos que vamos a tener algunos pequeños fragmentos y posteriormente culminamos nuestro trabajo con la opinión que nos merece don Enrique Krause, porque la verdad como historiador es muy notable. Él es descendiente histórico de don Daniel Cosío Villegas, y don Daniel Cosío Villegas, por supuesto, que don José Vasconcelos Calderón. Aquí se los contamos todo completito para que sepan ustedes este humanismo, de dónde viene la necesidad de hacer buenos historiadores en el Colegio de México, en el Colegio Nacional, incluidos muchas veces en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o investigaciones sociales que se hacen por estas gentes en muchos ámbitos de la cultura mexicana. Estos fragmentos que decíamos que la UNAM publicó, dice alguna de estas consonantes que tenía él acerca de las personas. Entonces comenzó el sueño moral de la gran familia indígena. ¿En dónde estaba? Al pie del altar. Allí quedó, y en nuestros días yace todavía en grandes grupos en el mismo estado, con las mismas costumbres y las mismas supersticiones. Tiene que silbar mucho tiempo la locomotora en sus oídos para arrancarla del sueño.
Tiene la escuela que soplar la verdad en sus almas por 2 o 3 generaciones todavía para hacerla andar. Es cierto que la historia, que en nuestro tiempo aspira a ser científica, debe vedarse la emoción y concentrarse en la fijación de los hechos. Ahí nos está demostrando su positivismo, la forma que no entendía todavía que el humanismo venía en ese arranque del Ateneo de la Juventud, que él mismo fue precursor, pero ahí tiene un debate todavía de ideas entre el positivismo y el humanismo que pues don José Vasconcelos va a impulsar. En su análisis y en la coordinación de sus caracteres dominantes para verificar la síntesis, pero abundan los periodos de nuestra historia en que las repeticiones de los mismos errores, díganos ahorita, ¿verdad?, de las mismas culpas, con su lúgubre monotonía, comprimen el corazón de amargura y de pena. Cuánta energía desperdiciada, decía, cuánta fuerza derramada en la sangre de perennes contiendas, cuánto hogar pobre apagado, cuán infinita cantidad de vejaciones individuales, preparando la definitiva humillación de la patria. El periodo que de la guerra francesa viene a la guerra norteamericana es uno de los más espantables de nuestra trágica historia. Si recordamos, en 1848, cuando él nace, es cedido el territorio nacional a los Estados Unidos, que por cierto hoy está en pugna. El periodo que la guerra francesa viene a la guerra norteamericana es uno de los más espantables de nuestra trágica historia. Disculpen. Se reprodujo después, mas una claridad apuntaba en el horizonte, pero antes no, en la noche. Era un hombre, no era una intelectualidad notable. Juárez tenía la gran calidad de la raza indígena que pertenecía, sin una gota de mezcla, la perseverancia. Juárez creía también en él, pero secundariamente de la que tenía plena conciencia era de la necesidad de cumplir con el deber, aun cuando vinieran del desastre y la muerte. A través de la Constitución y la Reforma, veía la redención de la República Indígena. Ese era su verdadero ideal. A este fue devoto siempre, emanciparla del clérigo, de la servidumbre rural, de la ignorancia, del retraimiento, del silencio. Ese fue su recóndito y religioso anhelo. Por eso fue liberal, por eso fue reformista, por eso fue grande. No es cierto que fuese un impasible, sufrió mucho y sintió mucho. No se removía su color, pero sí su corazón. Moralmente es una entidad que forma vértice en la pirámide oscura de nuestras luchas civiles. En comparación suya, parecen nada los talentos, las palabras, los actos de los próceres reactores. Ellos eran lo que pasaba, lo que se iba. Él era lo que quedaba, lo perdurable, la conciencia. Ahí tienen. Sobre la sociedad, ¿qué dijo? ¿Qué dijo este gran hombre? Marcha en el sentido del individualismo, en constante y creciente armonía con la sociedad. Es para mí fuera de duda que la sociedad es un organismo, que aunque distintos de los demás, por lo que Spencer se le llama un superorganismo, tiene sus analogías innegables con todos los órganos vivos. Yo encuentro que el sistema de Spencer, que equipara la industria, el comercio y el gobierno a los órganos de nutrición, de circulación y de relación con los animales superiores, es verdadero. Lo que ya está fuera de debate es que la sociedad, como todo organismo, está sujeta a las leyes necesarias de la evolución, que éstas, en su parte esencial, consisten en un doble movimiento de integración y de diferenciación, en una marcha de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo incoherente a lo coherente, de lo indefinido a lo definido. Es decir, que en todo cuerpo, que en todo organismo, a medida que se unifica o se integran más sus partes, más se diferencian, más se especializan, y en este doble movimiento consiste el perfeccionamiento del organismo, lo que en las sociedades se llama progreso. ¿Qué dice de Porfirio Díaz? Es interesante la postura de este hombre. Puede bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera. La verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal. Es un poder que se ha elevado en un país que se ha